El misterio de la mitología maya. ¿De dónde venimos, según los mayas? La civilización maya es una de las más fascinantes de la historia, no solo por sus adelantos científicos en matemáticas, astronomía, arte calendárico y otros campos. Su mitología es también misteriosa y deslumbrante, repleta de relatos, leyendas y enigmas que cautivan desde el primer momento en el que se entra en contacto con ellos. Esta fascinación va desde sus relatos sobre la creación del hombre, que primero resultó fallida en 2 ocasiones, cuando los dioses quisieron crearlos de barro y de madera, hasta sus dioses principales que adoraron en sus grandes ciudades, como Chichén Itzá, Tikal y Palenque. Hoy descubriremos los misterios de la mitología maya y los episodios mitológicos más importantes de esta asombrosa cultura que se desarrolló en México, Guatemala y otros países de Mesoamérica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las creencias de la religión maya del Kuj. Kuj es un término maya que puede traducirse como divinidad o sacralidad y alude a una fuerza sagrada invisible e impersonal que existe en el mundo. Las tradiciones religiosas mayas se fundamentan en la creencia de que prácticamente todo lo que existe en el mundo está impregnado por el Kuj. Tanto Kuj como Kujul son términos similares que se utilizan para explicar la espiritualidad de todas las cosas animadas e inanimadas y para describir la fuerza vital más divina de la existencia. Las creencias mayas establecen la creación y la santidad de los seres humanos, la tierra y todas las cosas sagradas. Esta divinidad también se expresa en los mitos de la creación según los mayas. Las historias de la creación maya provienen principalmente de 2 fuentes, el Popol Vuh y el Chilambalam. El calendario maya inició el 13 de agosto del año 3114 a.C. El calendario maya es un sistema de medición del tiempo desarrollado por la antigua civilización maya. Los mayas utilizaban 3 calendarios diferentes: el Solquín, con un ciclo de 260 días, y el Hab, con un ciclo de 365 días. Luego estaba la cuenta larga, que contaba los días desde el 13 de agosto del año 3114 a.C., según el calendario gregoriano, e incluía los otros 2. La cuenta larga registraba las fechas de manera lineal y continua, a partir del momento inicial, y fue desarrollada por los olmecas tardíos en el siglo I a.C. y adoptada por los mayas en el siglo III de la Era Común. El periodo preclásico mesoamericano se inició aproximadamente en el año 2500 a.C. y abarcó hasta el año 200 de la Era Común. Comenzó en el momento en que las sociedades mayas desarrollaron rasgos culturales propios que los distinguieron de otros grupos mesoamericanos. Los calendarios mayas de 260 días y 365 días. El calendario cíclico de 260 días de los mayas es llamado Solquín, mientras que el de 365 días recibe el nombre de Hab. El calendario de 260 días está formado por 30 veintenas de 20 días, cada uno con su nombre y asociado a un glifo con un significado. El día 1 de la veintena se llama Imix y está asociado al dragón, el cuerpo de la tierra y el mundo. El día 20 es llamado Ahab y está asociado al dios Sol. No se sabe cómo los mayas llamaban a su calendario de 260 días, ya que el nombre Solquín fue acuñado por el mayista William E. Gates. Este calendario sigue en uso en Jaca y en el altiplano de Guatemala. El Hab, o calendario de 365 días, tenía 9 meses de 40 días cada uno, que suman 360 días. Los 5 días faltantes son llamados desafortunados. Se cree que este periodo era considerado peligroso, debido a que las deidades malintencionadas causaban desastres. ¿Por qué se decía que el año 2012 era el fin del mundo para los mayas? En 2012 se produjo un fenómeno social consistente en que muchas personas sostenían que el 21 de diciembre de ese año, día del solsticio anual de invierno en el hemisferio norte, sería el fin del mundo. La creencia se basó en que en ese momento concluía el Bactún 13 del antiguo calendario maya de cuenta larga. El Bactún es la unidad de mayor duración del sistema calendárico maya de cuenta larga, equivalente a 144.000 días, unos 394 años. Algunos autores con creencias espirituales, pero no catastróficos, sostuvieron que a partir de esa fecha la humanidad experimentaría una transformación física o mental positiva, que marcaría el comienzo de una nueva era. El diluvio universal maya. El diluvio universal es un evento presente en la mitología y la religión de muchas culturas, incluyendo las de Mesopotamia, la judeocristiana y la maya.
Para los mayas quichés de Guatemala, la gran inundación fue producida por Huracán, madre y padre de los dioses, para destruir a la raza de los hombres de madera. Basado en sus vivencias con los mayas en la región guatemalteca de Verapaz, Fray Bartolomé de las Casas escribió: había noticia de un diluvio y del fin del mundo, y llámanle Butik, que significa diluvio de muchas cosas y quiere decir juicio. Y así creen que está por venir otro Butik, que es otro diluvio y juicio, no de agua, sino de fuego, el cual dicen que ha de ser el fin del mundo, en el cual han de reñir todas las criaturas. ¿Cómo es la creación según los mayas? En la mitología maya, Tepeu y Kukulcán son referidos como los creadores, dos de los primeros dioses en existir y de gran sabiduría. Huracán, o el corazón del cielo, tiene menos personificación y actúa como una tormenta, siendo el dios de estos fenómenos. Tepeu y Kukulcán acordaron en conferencia que, para preservar su herencia, debían crear una raza de seres que pudieran adorarlos, bajo la dirección de Tepeu y Kukulcán. Huracán realiza el proceso de creación, creando la tierra junto con los animales. El hombre es creado primero de lodo, pero se deshace con la lluvia. Convocan a otros dioses y crean al hombre de madera, pero carece de memoria y de alma, por lo que también es eliminado. Finalmente, el hombre es creado a partir del maíz. El cuerpo es de maíz blanco y amarillo, la sangre de maíz rojo y la piel de madera. La diferencia de la creación maya entre el Popol Vuh y el Chilam Balam. Las historias mayas de la creación tienen dos fuentes: el Popol Vuh, asociado con las actuales tierras altas de Guatemala, y el Chilam Balam, relacionado con los mayas de las tierras bajas de Yucatán. En el Popol Vuh los hombres son creados de barro y de madera, pero en ninguno de los casos funcionan porque se deshacen o carecen de alma. Tras estos ensayos fallidos, el hombre es creado a partir del maíz y aprende a cultivar la tierra. En el Chilam Balam se afirma que el hombre surge de la tierra. El Chilam Balam de Chumayel dice: salen de dentro de la tierra piedras y de dentro de la tierra árboles, y se vuelven hombres para fundar pueblos. ¿Cómo es la historia de la creación según el Popol Vuh? Según el Popol Vuh, después de los dos primeros intentos fallidos de crear al hombre a partir del barro y la madera, el tercer intento, con el maíz, resulta exitoso y los dioses le asignan a los seres humanos tareas como la agricultura, el tallado de piedra, el cortado de gemas y otros. Tras el relato de la creación, el Popol Vuh narra las aventuras de Hunahpu e Ixbalanque, dos héroes gemelos legendarios que derrotaron a los señores de Xibalbá, o Reino de los Muertos. Estos son dos elementos focales medulares de la mitología maya y a menudo fueron representados en el arte. Tras muchas peripecias, los gemelos se imponen a Xibalbá y dejan en paz a sus habitantes con la única condición de que renuncien a hacer el mal. Finalmente, Hunahpu e Ixbalanque se convierten respectivamente en las deidades de la luna y el sol. Las épocas mayas. La primera creación de los hombres a partir del lodo fracasó porque, según los textos mayas, hablaban pero no tenían mente. No podían moverse porque se desmoronaban y los dioses, descontentos con los hombres de barro que habían creado, los destruyeron con agua. En su segundo intento, los dioses hicieron una distinción de sexos y crearon a los hombres de madera y a las mujeres de juncos. Funcionaban mejor que los de barro, pero no tenían alma y no honraban a los dioses, además de que eran prácticamente inmortales, ya que tras morir, resucitaban a los 3 días. Los dioses se deshicieron de estos seres de madera y juncos mediante una inundación de agua hirviendo. Los pocos supervivientes se convirtieron en los actuales monos. Finalmente, la creación funcionó con el maíz y fueron creados 4 hombres y 4 mujeres. Eran demasiado inteligentes para el gusto de los dioses, y cuando estos estaban pensando destruirlos, Corazón del Cielo envió una niebla que nubló un poco su inteligencia y se salvaron. La historia maya se divide en el periodo preclásico, clásico y posclásico. La cronología prehispánica divide la historia mesoamericana en 5 periodos: paleo-indio, arcaico, preclásico, clásico y posclásico. El preclásico periodo formativo se desarrolló aproximadamente entre los años 2000 a.C. y 250 de la Era Común, y durante el mismo se desarrollaron la arquitectura ceremonial, las ciudades, la escritura y los estados a gran escala. En este periodo la civilización maya comenzó a desarrollarse en la cuenca del Mirador, en la actual República de Guatemala. El periodo clásico, verificado entre los años 250 y 900 de la Era Común, estuvo dominado por numerosas ciudades-estado de la región maya, después de la llegada de los teotihuacanos en el año 378. Ciudades-estado como Tikal, Calaquemul, Huaxactún, Copán, Palenque, Quiriguá, Caracol y Cobá alcanzaron su apogeo durante este periodo. El posclásico, fechado entre los años 900 y 1521, vio el derrumbe de algunas ciudades mayas y la consolidación de otras, que alcanzaron su apogeo, como Chichén Itzá y Uxmal en Yucatán. El dios maya del maíz.
Al igual que otros pueblos nativos mesoamericanos, los mayas reconocieron en el maíz su cultivo básico de sustento, una fuerza vital con la que se identificaron fuertemente. Esto queda claramente en evidencia en sus tradiciones mitológicas. Según el Popol Vuh, el hombre fue creado a partir del maíz y los héroes gemelos, Hunahpu e Xbalanque, tienen plantas de maíz como su otro yo. Uno de los cuentos mayas más populares es el del descubrimiento y apertura de la montaña del maíz, el lugar donde se escondían las semillas de la gramínea originaria de Mesoamérica. En la tradición oral maya, el maíz suele ser personificado como una mujer. Sin embargo, la aristocracia maya precolombina concibió al maíz predominantemente como hombre. Los dioses gemelos mayas. Los héroes gemelos mayas son las figuras centrales de una narración incluida en el Popol Vuh. Llamados Hunahpu, los hermanos gemelos a menudo son representados como fuerzas complementarias y vivieron muchas aventuras, donde demostraron su capacidad y poder en su lucha contra los señores de Xibalbá o inframundo. Los señores del Xibalbá retaron a los gemelos a saltar un foso en llamas, y ellos aceptaron y cayeron en el fuego. Sus enemigos trituraron sus huesos y lanzaron las cenizas al río, pero se depositaron en una de las orillas, y de ellas volvieron a surgir los dos hermanos. Días después volvieron disfrazados al inframundo y dominaron a todos sus moradores, a quienes les perdonaron la existencia a cambio de que renunciasen a sus poderes para hacer el mal. El dios Chac. Chac era una importante deidad maya relacionada con el agua y sobre todo con la lluvia. Fue representado sosteniendo en su mano a veces una hacha rayo y en otras una antorcha, símbolo de la sequía, ya que de él dependía que lloviera o no. También fue presentado vaciando agua de una vasija. Tenía mucha importancia entre los indígenas, quienes lo invocaban para obtener buenas cosechas. Probablemente fue introducido en la región maya por los teotihuacanos y cobró relevancia por la ausencia de grandes fuentes fluviales en la península de Yucatán. Los mayas yucatecos creían que moraba en los cenotes, que veían como entradas al inframundo. Los mayas actuales siguen rindiéndole culto, como Santo Tomás, por el sincretismo entre la religión maya y la católica. Itzamna. Itzamna fue un gran sacerdote maya que llegó a Yucatán con los chanes de Bacalar, después llamados Itzaes, para fundar Chichén Itzá, hacia el año 525 de la Era Común. Itzamna vivió un tiempo en Chichén Itzá y enseñó sus doctrinas. Es referido por el historiador y yucateco Juan Francisco Molina Solís como un hombre de gran sabiduría que puso nombre a los parajes y tierras, sitios y promontorios del Mayab, hoy Yucatán. Inventó los caracteres iniciales que los nativos de la región usaron como letras. Itzamna recibió el nombre de Laquín Chan. En la lengua maya significa el sacerdote Chan. La influencia de Itzamna siguió la ruta de los chanes hacia el poniente, quienes en su trayecto por la península fundaron otras ciudades importantes, como Ekbala, Motul, Izamal y Tehó, esta última situada donde los españoles erigieron la actual Mérida. Acrecentado su prestigio y engrandecida su fama, Itzamna fue elevado a deidad del panteón maya, relacionada con el sol y la lluvia. Ixchel. Ixchel es el nombre dado en el siglo XVI a la anciana diosa jaguar de la partería y la medicina en la antigua cultura maya. En el siglo XVI, el franciscano Diego de Landa llamó a Ixchel la diosa de hacer hijos y la mencionó también como deidad de la medicina. Ixchel ya era conocida por los mayas clásicos, correspondiéndose con la diosa O del Códice de Dresde, una anciana con orejas de jaguar. Una pieza crucial de evidencia de este argumento es el llamado jarrón del nacimiento, un recipiente maya clásico que muestra un parto presidido por varias mujeres ancianas, encabezadas por una vieja diosa jaguar, la diosa O. Cacasbal. Cacasbal es un ente demoníaco de la mitología maya. Es descrito como un ser de estatura colosal y pelo erizado que crece por todo su cuerpo deforme, así como poseedor de muchos pies y brazos con garras de cuervo. Aunque lo peor parecen ser sus ojos, con el poder de matar instantáneamente. Cuando se desplaza, va dejando árboles destrozados y animales muertos en su camino. Su voz es grave, como si emitiera un sonido gutural y monocorde. Se dice que ocasionalmente se alimenta de carne humana, devorando adultos y bebiendo la sangre de los niños. Su aliento venenoso intoxica y aniquila las plantas, convirtiendo en polvo cosechas enteras. Buluk Chaptana. Buluk Chaptana era el dios de la muerte violenta en la mitología maya. En los códices mayas es reconocible por el arco negro que le rodea el ojo y que desciende hacia la mejilla. Era la encarnación de la guerra y las muertes violentas, incluyendo las muertes rituales. Otros dioses asociados a Buluk Chaptana son Kaku Pakat, cuya función era reconocer la ubicación de los adversarios antes de las batallas, y Pakok Ekchun Kak, que se relacionaba con los puntos cardinales, el esparcimiento de la furia y la intervención divina en la batalla. A Buluk Chaptán se le solía identificar con el número 11, que figura a veces como un glifo por encima de su cabeza. Huracán o huracán, con C.
Huracán era el dios maya de la tormenta, nombre ahora común para hacer referencia a estos fenómenos meteorológicos. Fue además una de las deidades creadoras que participaron en los 3 intentos de crear a la humanidad, según la mitología maya. Fue el causante del gran diluvio después de que la segunda generación de humanos enfureciera a los dioses. De acuerdo con el mito, después de la gran inundación, residía en las nieblas ventosas sobre las aguas, invocando repetidamente a la tierra hasta que ésta surgió de los mares. Su nombre, traducido como una pierna, sugiere al dios Ka de la iconografía maya del clásico y el posclásico, una deidad con una extremidad humana y otra con forma de serpiente. Ka-Will. Ka-Will era una deidad maya identificada con el poder, la creación y el rayo, identificada con el dios Ka en los códices precolombinos. Fue representado con una cabeza con forma de animal, hocico largo y respingado, ojos grandes y un pie de serpiente atenuado. Suele tener una antorcha o un cigarro saliendo de su frente, lo que simboliza la chispa de la vida. Una de las piernas no termina en un pie, sino en una serpiente con la boca abierta, de la que puede surgir otro ser. Como la encarnación del rayo, Ka-Will es a menudo llevado como un hacha por los dioses de la lluvia o como un cetro por los gobernantes mayas. Kinich-Ahab. Kinich-Ahab, o Señor del Ojo del Sol, era el dios del sol en la mitología maya, patrono de la poesía y la música, y esposo de Ixchel, la luna. Se le considera una de las advocaciones de Itzamna, el sabio sacerdote, después de edificado, que intervino en la fundación de Chichén Itzá. Era el gobernante de los dioses, se desempeñaba como un solucionador de problemas y distribuía las tierras entre los diferentes pueblos. Los sacerdotes de sus templos profetizaban el futuro de los hombres. Su pieza arqueológica más importante es una urna funeraria antropomorfa de arcilla pigmentada, fechada entre los años 600 y 900 de la Era Común. La obra de estilo maya clásico tardío tiene 100.3 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho. Se conserva en el Museo de América de Madrid. Quisin. Quisin es un personaje mitológico de la etnia lacandona del estado mexicano de Chiapas y de Guatemala, proveniente de antiguas leyendas mayas y mexicas. Quisin significa el hediondo, aunque también es referido como diablo, demonio y maligno. Según la cosmología lacandona, Quisin rige una especie de purgatorio para la mayoría de los muertos. Sin embargo, los soldados que perecen en batalla y las mujeres que mueren en el parto no pasan por allí. En cambio, las personas que mueren por propia decisión quedan condenadas a permanecer en el purgatorio por toda la eternidad. Para los lacandones, Quisin es un personaje iracundo que patea la base de la gran ceiba cuando está de mal humor, provocando seísmos. El cielo, el infierno y los puntos cardinales mayas. Los mayas entendían los niveles sobrenaturales no como el cielo e infierno, sino como el mundo superior, el mundo medio y el inframundo. El mundo superior consta de 13 niveles, el mundo medio tiene solo 1, y el inframundo cuenta con 9 niveles. Los mayas creían que el árbol de ceiba crecía a través de todos los reinos, desde el nivel más alto del mundo superior hasta el nivel más bajo del inframundo. Los mayas entendían los puntos cardinales como un sistema de 5 elementos, las 4 direcciones y el centro. El punto cardinal más significativo era el este por la salida del sol. Construían fogones en el centro de las casas para representar el lugar central de los puntos cardinales. Los caminos para el inframundo. El inframundo maya fungía como morada de los dioses y como lugar de descanso de los antepasados, al que iban las almas de las personas que fallecían. Las cuevas, los lagos y los cenotes se consideraban portales hacia el inframundo. Eran lugares de transición que ocupaban una posición limítrofe entre los dos mundos, el de los vivos, es decir, la tierra, y el de los muertos, los antepasados y las deidades, o inframundo. Por ello, estos lugares eran y siguen siendo importantes para las ceremonias religiosas. La idea de un inframundo acuático se fundamenta en el entorno natural. El área maya es una gigantesca meseta kárstica caracterizada por sistemas de drenaje subterráneos, con cuevas y sumideros creados por la disolución de la piedra caliza. La flebotomía maya. La flebotomía o sangrado fue realizada por los mayas como una ofrenda a los dioses. En el caso de los mayas, la sangría estaba restringida a la línea real. Los dioses exigían sangre debido a la creación inicial, donde derramaron su líquido vital para dar vida a la humanidad. También, aunque no tan a menudo, la sangría se realizaba para establecer comunicación con los antepasados. El ofrecimiento de la vida de las personas. Las muertes rituales de personas eran importantes para mantener tranquilos a los dioses, y los mayas creían que ayudaban a obtener victorias militares. Cuando un rey o una reina ascendían al trono, el evento era conmemorado con la muerte ceremonial de un prisionero de guerra. En estos casos, la víctima solía ser un miembro de la familia real o de la élite de una entidad política enemiga. Existían varios métodos para realizar las muertes rituales, aunque 3 eran más habituales: la decapitación, la extracción del corazón y el más popular, que consistía en arrojar a una persona viva a un cenote.
Los rituales mayas. Otro ritual maya consistía en colocar a los niños en los cenotes, bajo la creencia de que establecían comunicación con los dioses. Después de varias horas en el cuerpo de agua, los niños salían para expresar el mensaje de las deidades. Objetos preciosos de oro y jade, conchas, máscaras, tallados eran otras ofrendas frecuentes a los dioses mayas. El matrimonio era otro ritual religioso y motivo de celebración. Los matrimonios mayas eran por lo general concertados dentro de la misma clase social. La edad para matrimoniar variaba y estaba ligada a la demografía, cuando la población disminuía por guerras o calamidades naturales. Los casamientos se hacían a edades más tempranas. ¿Qué es el monomito? Monomito o mito único es una palabra acuñada por el mitólogo y antropólogo estadounidense Joseph Campbell en su obra de 1949, El héroe de las mil caras. Campbell sostiene que los héroes de numerosos mitos de tiempos y regiones dispares comparten estructuras y desarrollos similares. Uno de los mitos heroicos mayas más conocidos es el de la lucha de los gemelos Hunahpu e Xbalanque con el demonio pájaro. Bakub Kakix es descrito como un poderoso pájaro que pretende ser el sol y la luna al mismo tiempo. Hunahpu le acierta al pájaro con su cerbatana y el ave es privada de sus ojos, dientes, riquezas y poder. Después los gemelos se convierten en el sol y la luna. Las festividades religiosas de cada mes maya. En el mes Huinal-Huo se efectuaban celebraciones para sacerdotes y adivinadores. Los sacerdotes realizaban los pronósticos del año. En el mes Huinal-Sip se juntaban los sacerdotes con sus mujeres para una fiesta en honor de la diosa Ixchel. Se realizaban ceremonias para el éxito de los cazadores y los pescadores en sus actividades. En el mes Sots, los apicultores comenzaban los preparativos de su fiesta, pero la celebraban en Tesek, el mes siguiente. En el Tesek, los apicultores regalaban miel y los mayas bebían vino preparado con la corteza del balché. En el mes Yaxkin, los niños eran preparados en los oficios de sus padres y en el mes Xul estaba dedicado a Kukulcán. En el mes Huinal Mol, los apicultores rogaban a los dioses que hubiese hermosas flores que atrajeran a las abejas. En cualquiera de los meses Chen o Yax se celebraba la fiesta de renovación del templo. En el mes Sak, los sacerdotes y los cazadores hacían un ritual para apaciguar a los dioses de la ira. En el mes Mak, los ancianos realizaban una ceremonia llamada Matar el Fuego. En el mes Muana, los cultivadores de cacao realizaban una ceremonia que incluía la muerte ritual de un perro y ofrecían iguanas y plumas de pájaros. En el mes Pax, la ceremonia llamada Pakum Chak homenajeaba al jefe de los guerreros de cada pueblo. Durante los meses Kayab y Kumku, en cada población se hacían fiestas para presentar ofrendas, comer y beber, en preparación para el Uayeb, el periodo de 5 días nefastos. ¿Qué era la estela maya y qué función tenía? La estela maya es una clase de monumento de esta civilización, consistente en una piedra alta tallada. La elaboración de estos monumentos se difundió durante el periodo clásico y la más antigua fue encontrada en Tikal, Guatemala. La estela tenía una función política y ocupaba un lugar central en la ideología de la monarquía maya desde principios del periodo clásico. Los textos documentan la vida de un individuo, indicando sus fechas emblemáticas, tales como las de nacimiento, matrimonios y victorias militares. Las estelas resultaron claves para el desciframiento de la escritura maya. Los mayas erigieron estelas para conmemorar fechas históricas. Los sitios donde se han encontrado mayor número de estelas son Oaxactún y Tikal, y corresponden al periodo clásico, cuando fueron talladas y erigidas para conmemorar fechas de acontecimientos importantes. Para los mayas el tiempo era cíclico, de acuerdo con la cuenta de los catunes o periodos de 20 años, y de esta forma profetizaban los eventos futuros. Las fechas de guerras, conquistas y cambios importantes se registraban en las estelas. ¿Cómo se reconstruyó la mitología maya prehispánica? La reconstrucción de la mitología maya prehispánica se realizó a través de las representaciones en las estelas, paredes de los templos y objetos móviles, entre los cuales el más importante fue el llamado Códice de Cerámica. Un problema con la interpretación de las representaciones es definir qué constituye una escena mitológica, un episodio histórico o un evento de la vida mundana. La forma más fácil de resolver este problema es centrarse en escenas que incluyan personajes mitológicos conocidos, y esto solo fue posible a partir de la década de 1970, cuando se produjo un gran incremento en la cantidad de objetos mayas disponibles para su estudio. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el misterio de la mitología maya y de dónde venimos según ellos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.